Hola, ¿qué tal? En este video me toca hablarles de Foucault, es exactamente una clase de su seminario de biopolítica, que justo es biopolítica y sexualidad y producción, es el nombre de la materia para la que estamos haciendo esta serie de videos un poco explicativos y aproximativos de estos autores, ¿no? Bueno, como saben, Foucault fue un autor francés al que se le ha relacionado con la posmodernidad, aunque a él no le hubiera gustado mucho eso, y con el postestructuralismo. También método genealógico y hermenéutico van a estar muy relacionados con Foucault, ¿no? Foucault nace en 1926 y muere en 1984. Es de las primeras grandes figuras públicas en morir a causa del SIDA, después de haberse contagiado de VIH. Y bueno, esto se sabe un poco después, pero eh, al tener una vida pues relativamente abierta o abiertamente gay, pues bueno, no, eso pudo suscitar algunos chismes del tipo que persiguen a estos personajes. En fin, el seminario del que les voy a hablar entonces es el seminario de biopolítica, ¿no? Foucault daba estos seminarios en el Collège de France. El Collège de France, una institución en París que acogía a grandes pensadores. En este caso, el seminario se dio como parte de la clase de historia de los sistemas de pensamiento, que era una clase que antes le correspondía a Jean Hippolyte, que fue el profesor de Foucault y que fue el traductor de Hegel al francés. Y bueno, justamente la clase del 14 de febrero, para variar del 79, es sobre la que les voy a hacer el comentario. Sobre todo porque Foucault empieza a plantear en esta clase los estilos de acción gubernamental, lo que tiene que ver sobre todo con el control de las poblaciones que veníamos viendo que él define y dilucida a partir de la biopolítica, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que dice? Que este biopoder pues va a tener diferentes manifestaciones, ¿no? Y sobre todo van a ser políticas gubernamentales que actúen sobre la población. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues después del fracaso del liberalismo económico y la época de las entreguerras del siglo pasado en Europa, pues empieza a teorizar todo lo que posteriormente conocemos como neoliberalismo y sobre todo se planteaba, sobre todo en una escuela alemana, bueno, que tenía que hacer el Estado para poder para poder controlar a su gente, ¿no? ¿Qué acciones podían regular y ordenar a las poblaciones para que, pues bueno, se fueran ajustando al modelo económico, ¿no? No fueran simplemente como esa popular frase de laissez-faire, de dejar hacer, de dejar pasar. O sea, no, más bien se propone que puede hacer el Estado respecto de las poblaciones para poder beneficiar a la economía. Entonces, bueno, primero va a haber una pequeña controversia sobre cuál es el papel de los monopolios, porque parece que pues, si hay un monopolio y no hay competitividad entre las empresas o entre diferentes productores, pues entonces no podría hablarse de neoliberalismo. Entonces, se dice que se abre un poco esto del monopolio, ya vamos a detenernos un poco más. Y bueno, Foucault también se va a basar mucho en un autor es Walter Eucken, y que justamente él habla de las acciones del gobierno que pueden ser de dos tipos, las reguladoras y las ordenadoras. Para ellos las reguladoras tienen más que ver con que las cosas se mantengan constantemente, pues los precios no varíen mucho, etcétera, ¿no? Como cierto papel del Estado. Y en el caso de las ordenadoras, sí tiene que ver más con técnicas de control poblacional. ¿Qué quiere decir esto? Lo vamos a ver más adelante, pero básicamente es de qué manera la población se va a ajustar a los regímenes económicos, jurídicos, etcétera, qué herramientas se le van a dar a esta población para que enfrente sus vicisitudes. Y bueno, eh, tenemos entonces que va a haber una crítica durante el periodo de la posguerra en europea que se le va a llamar crítica ordoliberal y que tiene que ver con estas políticas que les he mencionado, que se van a enfocar en de qué manera el Estado va a contribuir hacia la economía controlando a su población. Y esto es un
rasgo fundamental del neoliberalismo contemporáneo, nos dice Foucault, que no debe entenderse solamente como, ni filosóficamente, como esta idea de liberalismo, pero en una actualización, ¿no? Como las bases filosóficas actualizadas en lo contemporáneo. No es solo eso, no es tampoco solamente la instauración de relaciones mercantiles, como puede ser una lectura sociológica tipo de la Escuela de Frankfurt. Entonces dice básicamente, ¿no? O sea, no es Adam Smith reviviendo en nuestros días, hay algo detrás de esto, y básicamente Foucault lo asocia con un ejercicio global de poder político a los principios de la economía de mercado. Esto lo encuentran en la página 157 de la traducción del Fondo de Cultura Económica, aquí en México y distribuido en Latinoamérica. Entonces, básicamente este neoliberalismo, él lo encuentra muy presente en el coloquio Walter Lippmann, que se llama justo Walter Lippmann porque un economista que también forma parte de esta crítica ordoliberal, pues hace un llamado y pues los europeos participan en este coloquio sobre qué tendrían que hacer sus gobiernos para levantar sus economías recién fracturadas por la guerra. Entonces dice, el gobierno en el régimen liberal va a tener un papel activo y se va a volver el vigilante poblacional, o sea, básicamente va a cuidar que haya ese correlato entre la población y la demanda que se va a tener de trabajadores, eh, pues sí, él lo plantea más de ese lado porque dice, el problema no es en realidad el consumo, sino que a los trabajadores se les ha fomentado una vida de competitividad y de autosustento, o sea, se les precariza, pero se les pide que estén atentos a los trabajos y entonces, por ejemplo, él lo marca con el desempleo, en vez de ser visto como un problema social el desempleo, se vuelve más como un problema personal en el que las personas no se emplean por un tiempo y bueno, ¿no? Entonces parece que son como trabajadores que están en stand-by. Y no, entonces el gobierno no se hace cargo realmente de qué está pasando con las personas que tienen que ocuparse en un mercado, etcétera. Bueno, dice que esta, como ya sabemos, siempre los tiempos modernos nos remontan a la Edad Media. Dice justamente que en la Edad Media, pues los soberanos y lo que empieza a formarse en ese entonces como estados, que todavía no son naciones o lo que entendemos en este mundo, en nuestro mundo contemporáneo, ya no sé si le podríamos decir posmoderno o pos qué. Justamente los soberanos y estas formaciones como más arcaicas de Estado, a los talleres, artesanos, ciertos grupos, incluso grupos agrícolas, se les dice que se les repartió tierra y se empezaron a formar como ciertos monopolios, ¿no? Empezaron a depredar y sobre esto, pues, o sea, sobre esta depredación justamente habla un autor que es Rousseau, que habla de la neurofeudalidad, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el apoyo del Estado para que los monopolios puedan depredar, ¿no? Depredar tierras, etcétera, ¿no? La metáfora de la depredación me parece a mí muy importante porque puede ayudar a dilucidar, ¿no? Cierta explotación que es apoyada por el Estado y que justamente, ¿no? Va a generar una opinión pública como pues ya saben, ¿no? El Estado aparece como el agente legitimador de quienes poseen territorio, quienes pueden tener cierto monopolio, o sea, cosas que tienen que ver con el control poblacional y pues al final sabemos que el Estado también ha monopolizado la violencia de alguna forma, eso no es de lo que voy a hablar ahora. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Foucault a través de este autor Walter Eucken? Bueno, tenemos dos acciones de Estado, las reguladoras, que ya expliqué hace rato, y que en realidad Foucault no les da un lugar tan importante, y las ordenadoras, que son las que le importan porque dice, actúan sobre diferentes digamos que dimensiones, ¿no? La dimensión de la población, o sea, en el sentido de ciertos grupos empiezan a reconocerse, etcétera, ¿no? En segundo sentido es que a estas poblaciones se les dan herramientas de trabajo, técnicas, o sea, se empieza a volver un proceso tecnológico, pues bueno, ¿no? Ahora ya uno para trabajar necesita tener una serie de habilidades, de técnicas que tiene que ejercitar para poder desarrollar pues ciertos trabajos, ¿no? Entonces se van a requerir, no sé, supongamos, ¿no? Él lo pone también el ejemplo con los agricultores,
se les dice, bueno, pues entonces vamos a tener que darles ahora fertilizantes a estos grupos de agricultores, y eso a nivel poblacional, que fue la primera dimensión, pues que va a generar, pues muchos van a tener que emigrar, o muchos van a tener que conseguir un apoyo financiero del Estado, que justo les ayude a poder tener sus cosechas, ¿no? Entonces, este ejemplo me parece muy interesante porque lo podemos ver hoy en día, por ejemplo, con Monsanto, ¿no? O sea, a pesar de que la agricultura tiene milenios de existir, hay toda una especie de monopolización y de competencia y de quién tiene ciertos productos que son resistentes a plagas, pero que para ser resistentes a plagas necesitan que yo los esté constantemente abonando, ¿no? Entonces se vuelve como este círculo vicioso en el cual sin esas herramientas que se proveen, pues no hay manera. ¿Y qué es lo que respalda esto, no? La tercera dimensión que dice el régimen jurídico de explotación, ¿no? Básicamente es quienes pueden heredar, quienes van a tener el reconocimiento estatal, en determinado momento si necesitan recurrir al derecho, pues ¿quién los va a respaldar? No, pues hay un Estado de Derecho, se supone, y bueno, tiene que ver justo con la distribución de suelos y otras cosas, ¿no? Y él dice que incluso se llega a controlar el clima, ya no me quedó tan claro, no voy a ahondar más al respecto, y justamente de lo que se van a tratar entonces estas políticas que se legitiman a nivel jurídico, etcétera, pues es de que los individuos puedan autoasegurarse, ¿no? O sea, que dicen, bueno, el Estado que no tiene que tener un intervencionismo tan grande, pero al menos asegurarse de que el salario mínimo le alcance a su gente para llegar al otro día al trabajo y poder ir en su casa a comer, y etcétera, ¿no? Bueno, pues ya para terminar justamente dice, bueno, las políticas sociales sí se privatizan, ciertos grupos tienen como monopolizadas ciertas cosas, digo, ya sabemos que la legislación es clasista, etcétera. Y bueno, esa es la base del neoliberalismo según Foucault. Y la intervención gubernamental no interviene sobre los efectos del mercado, interviene sobre la población y la vuelve competitiva, ¿no? Estos mecanismos competitivos, etcétera, ¿no? Como de super especialización y luego, si yo les contara como los doctores de la academia deliran tanto, en fin. Y bueno, justamente para Foucault lo interesante de este neoliberalismo va a ser que a partir de él podemos pensar en una especie de arte neoliberal de gobierno, ¿no? O sea, el arte de gobernar. Que ya mucha gente, Maquiavelo y gente clásica que le escribía a Reyes, pues estaba muy interesada en saber cómo justamente o cuál era la mejor manera de gobernar. Y ahí les recomiendo que lean El Príncipe o a Hobbes o a esa gente absolutista, etcétera. Y bueno, ese arte, pues, ¿qué quiere decir? Se vuelve una normalización y disciplinamiento a partir de la forma del mercado, ¿no? O sea, aquí hay un mercado y entonces el Estado intenta decir, bueno, ya no tengo que regularlo precisamente, pero sí puedo regular a mis personas, ¿no? O sea, sí puedo controlarlas, puedo ordenar, puedo legislar, etcétera, ¿no? Y bueno, entonces esto genera esas dinámicas competitivas y justamente de estas dinámicas sobre la población, Foucault va a retomar el término Vitalpolitik de Rousseau, que es bueno, él es un pensador que justamente asocia esta política vital, que sería como la traducción, digamos que más se pudiera parecer de repente, y que básicamente va a ser una higiene mental y moral, o sea que se va a estar fomentando en la gente constantemente y siempre va a estar en relación a la forma que está tomando el mercado, ¿no? No es precisamente el consumo en lo que va a poner el especial énfasis, sino más bien en cómo estos individuos que se están asegurando también se vuelven pues, trabajadores y en ese sentido, ¿no? Va, sí, y tiene que ver esto con el gobierno en países capitalistas que justamente están amoldados, incluso la legislación reconoce la forma empresa. Y bueno, entonces la sociedad de empresa y la sociedad judicial forman parte de este neoliberalismo y ya sabemos que entonces que esta idea de las vital politics y del control poblacional pues se relaciona directamente con la biopolítica, que incluso ya definí con mayor exactitud en el video anterior. Y esto sería respecto de la clase de Foucault. Si tuvieran alguna duda o algún comentario, sería bienvenido. Foucault pues es muy populachero hoy en día y me parece que sus análisis genealógicos han tenido muchos resueños, sexualidad, locura, etcétera, ¿no? Entonces,
después podríamos andar más y el próximo video les hablaré de la historia de la sexualidad según Foucault. En Occidente, claro. Hasta pronto.